Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, aprovechando lo que ha pasado hoy en el Bitcoin, vamos a intentar ver algún concepto nuevo que pasa en todos los mercados financieros y aquí pues todavía más, puede ser quizá más acuciante. ¿Y cuál es el concepto? El concepto de los barridos de mercado, ¿vale? La mayor parte de los que seguís el canal pues os encanta el seguimiento al segundo del Bitcoin, que si sube, que si baja, que si tengo 3, que si gano 8 en el minuto siguiente, etcétera, etcétera. Creo que no es la mejor opción. Siempre he pensado. ¿Por qué? Pues porque no tenemos, ahora mismo no hay mucha gente que tenga ni los conocimientos ni las herramientas adecuadas, ¿vale? Intentamos poner conceptos, pero no siempre es sencillo una labor educativa en cuanto a este mundillo. Y bueno, pues ahí los resultados de la mayoría, que muchos se quejan, no, yo compré a 13, luego lo vendía a 18 y ahora están 45. ¿Quién lo hubiera sabido? En el fondo lo que hay que tener es un sistema, ¿vale? Un sistema mejor o peor, pero al menos un sistema y una serie de reglas a cumplir, ¿vale? Yo, cada uno que vaya aprendiendo y que vaya desarrollando un poquito su sistema. Y hoy vamos a ver el concepto de lo que son barridos de mercado o limpiezas, ¿vale? La noticia nos da un poco el origen de esta limpieza. El Bitcoin, estamos hablando de primera hora de la mañana, el Bitcoin a primera hora de la mañana cayó de los 3.000 aproximadamente que estaba hasta el 2.700 en una hora. Y luego rebotó y luego ha vuelto a caer otros 300 aproximadamente hasta los 2.500 más o menos. ¿Y cómo vemos el origen? Bueno, pues el origen básicamente viene de una clausura de millones de dólares en posiciones largas dentro del mercado OKCoin, ¿vale? Que es uno de los mercados que está más apalancado. Entonces la mayoría de la gente está metida ahí, pero no está comprada. Yo no compro un Bitcoin y deposito pues los 3.000, 2.000, 8.000, 2.800, 2.700, los que sean dólares, sino que en lugar de eso deposito una garantía, un margen, ¿vale? Dices, yo ahora no compro el Bitcoin por 2.600, sino que pago, evidentemente lo compro por 2.600, pero en lugar de depositar 2.600 dólares, lo que deposito es el 10%, el 20%, o lo que sea. Pues estaríamos hablando, un 10% son 260 dólares, o un 20% que seríamos hablando de unos 500 dólares aproximadamente, 520 dólares. Entonces no depositas la totalidad, sino que depositas una parte. Con lo cual, ¿eso qué hace? Lo que hace es que la inversión que nos gusta a nosotros, que nuestro vídeo de cómo hacerse rico con criptomonedas es a medio y largo plazo, ya se convierte en una inversión de menos plazo. ¿Por qué? Pues porque no vas con todo, sino que vas con una parte. Es decir, tú no compras un Bitcoin para mantenerlo durante mucho tiempo, sino que estás comprando un Bitcoin con la 10ª parte de lo que vale. Con lo cual, ¿qué significa eso? Significa que si ese Bitcoin te cae un 10%, te quita todo lo que pusiste, te lo ha quitado. Con lo cual, ese Bitcoin para ti desaparece. Entonces, si yo lo compraste a 3.000 y cae un 10%, automáticamente te quitan toda esa garantía del 10%, que son 300. De 3.000 a 2.700, esos 300 te lo elimina. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que te ha quitado la posición, aparte de toda la pérdida de la garantía, y el salto del famoso stop. Es decir, el mercado, tengas o no tengas un stop, te va a quitar la posición. Con lo cual, si el precio cae una cierta cantidad, que puede ser ese 5 o ese 10%, a muchísima gente le van a saltar los stops. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que ha habido un salto impresionante de las posiciones de stops. Aquí hay este es el movimiento, la zona de los 3.000, 2.700, 3.000 aproximadamente.
Fijaos aquí en la zona de arriba, la zona de los 2800, esta zona de aquí, 2980, esta caída, vamos a ver bien, este nivel de control. El nivel de control que tenemos aproximadamente en la zona de los 2920, 2930, pues una vez que lo toca, lo pierde entero. Aquí sería aproximadamente este nivel. Vale. Fijaos, este es el nivel, digamos, de control que lleva varios días. El 10, sí, lleva pues todo el día de toda esta mañana. Lleva por encima de los 2920 aproximadamente. Toca los 1980 y tal. Entonces, esas posiciones apalancadas en bitcoins nos obligan a ¿qué? Nos obligan a estar muy pendiente de la posición. Entonces, no estamos en el largo plazo, como decimos, sino que estamos en el riguroso corto. Entonces, en el riguroso corto, al final, el bitcoin es igual que cualquier otra moneda. Tiene la salvaguarda o la protección de los famosos 21 millones, pero al corto plazo, pues evidentemente, una descarga de, pues como vemos aquí, en dólares, de 4, 5, 6 millones de dólares, que son apenas unos 1000 o 2000 bitcoins, pues mueve muchísimo el precio. Entonces, en el corto plazo se parece mucho a una moneda normal. En el largo plazo no, porque en el largo plazo no tiene inflación monetaria. Pero en el corto plazo pues está sujeto a como si fuera cualquier otra moneda de mercado, ¿vale? Entonces, en este gráfico de 15 minutos, durante la mañana del día 12, pues todo el movimiento por encima de los 2920, y llega un momento en que cae definitivamente y cae con una venta. Entonces aquí empiezan a entrar las órdenes de protección de las posiciones alcistas, ¿vale? Y a medida que va cayendo debajo de 2900 y cae en un barrido completo hasta la zona de 2700. O sea, cae de 2900 a 2700, cae $200 prácticamente de un solo tirón. Esto que es debido a sucesivas saltos de posiciones de estos de protección alcista. ¿De qué? De mucha gente que está en el mercado apalancado, ¿vale? Comprando más bitcoins de los dólares que tiene, o de los euros, o de los yuanes, o de los yenes que tiene en cartera. Entonces está convirtiendo el mercado bitcoin en un mercado de divisas normales y corrientes, porque la cantidad que se maneja aquí es muy pequeña. Estamos hablando de 4 millones, 5 millones, y que en otros mercados sean equivalentes. Si la capitalización son 40.000 millones, apenas con 100, 200, 300 millones mueves todo el mercado. Entonces, y unos hacen de efecto arrastre de otros. ¿Y cómo es ese efecto arrastre? Pues salta un stop que baja el precio, a su vez ese precio más bajo recoge otros stops que siguen bajando el precio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta dónde? Hasta el 2700, que es una zona más o menos crítica. Fijaos, 2900, 2800, 2700, a niveles más o menos sencillos de recordar. 2500, 2600. En esos niveles que son redondos hay mucho posicionamiento. A partir de aquí tenemos un rebote entre 2700 y 2800, un movimiento lateral donde el volumen baja, ¿vale? En la caída el volumen ha aumentado, en el movimiento lateral el volumen baja. ¿Y qué es lo que pasa? Que pasamos a tener la segunda caída. ¿Cuándo? Pues cuando ese 2700 se pierde otra vez, ¿vale? Entonces, en este caso hemos pasado aquí de los 2.980 a 2.700, una caída de 300 dólares, y aquí vamos de 2.800 a 2.500, aproximadamente otros 300 dólares, algo más de caída, pero siguiendo la misma dinámica. O sea, pues hay gente que se ha posicionado aquí comprando en el largo plazo con ese apalancamiento que va muy ceñido, que no se puede permitir el lujo de que caiga más allá de un 2-3%, pues a partir de un cierto nivel cae. Entonces, y otra vez el incremento de volumen y otra vez el efecto arrastre, ¿vale? ¿Qué consigues con ese efecto arrastre?
limpiar el mercado de especuladores. ¿Limpiar el mercado de quién? De todos aquellos que están súper preocupados porque sube, porque baja, si ha habido una noticia, etcétera, etcétera. Jamás tendremos la información antes de que suceda el movimiento del mercado. Es imposible, no tenemos esa capacidad. Puede ser cualquier cosa, desde que alguien se ha confundido en China hasta que, no sé, una persona ha tenido que deshacer toda su posición porque necesitaba el dinero para lo que sea. Entonces es una posición muy muy grande y la ha deshecho completa. Entonces, en ese sentido, pues vamos a ver cómo esta caída brusca, este movimiento otra vez lateral, esta otra vez caída brusca y esta vez otro movimiento lateral. Entonces, ¿cuándo acaba este movimiento? Pues básicamente cuando este máximo que tenemos aquí, este segundo máximo que tenemos aquí, este tercer máximo que tenemos aquí, cuando la estructura de máximos sea bajista, la estructura de mínimos sea bajista, cuando se cambie esa estructura de mínimos y máximos bajistas, en gráficos de 15 minutos, de una hora, volveremos otra vez a recuperar la tendencia. Pero aquí lo que se ha hecho es limpieza. En lugar de subir con todo el mundo, casi todo el mundo pensando que va a subir, pero mucha gente hay en el mercado que en cuanto cae un poco, automáticamente deshace posiciones, ¿vale? Y si no lo deshacen en la primera caída, lo deshacen incluso en la segunda y puede que incluso tengamos una tercera caída. Entonces estos son movimientos típicos de mercados de divisas tradicionales. Hay unas caídas muy fuertes, hay una limpieza de posiciones especulativas. La mayor parte de la gente que va muy ceñida en el mercado y que quiere ganancias en el corto plazo, toda esa gente desaparece, se asusta, y una vez que se acumulan los bitcoins a un precio mucho más razonable, podemos plantearnos un nuevo movimiento, ¿vale? También, en cierto modo, es normal este tipo de limpiezas. ¿Por qué? Pues porque si en el corto plazo, evidentemente, la caída es muy fuerte, en el largo plazo, que estamos en un gráfico semanal, pues prácticamente es una subida muy lineal desde la zona $900 a la zona $3000. O sea, prácticamente son $2000 de subida sin ningún solo descanso semanal. Aquí tenemos la primera vela semanal. Entonces, en rojo. ¿Se puede tirar todo este año perfectamente en la zona entre 3000 y 2000? Perfectamente. Pero pensad una cosa. Si ahora tenemos un año entre 2000 y 3000, el año que viene duplica, entre 4000 y 6000, el año siguiente duplica, entre a lo mejor 8000 y 12000, y así sucesivamente, pues si cada año sube un 50%, al cabo de 10, 12, 15 años, la subida es espectacular. Y dentro de esas subidas grandes tendremos movimientos fuertes de caída. Y eso es normal en los mercados, no es una cosa extraña, ¿vale? Entonces, aquí ya hemos visto algo parecido, 1, 2, 3 días de caída, aquí tenemos un día, pues puede que nos queden algunos días más de caída. Todo eso, ¿cuál es el objetivo de todo eso? Pues seguramente acabar en alguna línea de largo plazo donde aquí se vuelva a apoyar. Aquí estas serían las líneas de largo plazo. Fijaos lo lejos que están. La más alejada en el 1800 y la siguiente más cercana en la zona 2200. Incluso tendríamos una zona de soporte más o menos clara en 2300, ¿vale? Entre 2200 y 2300 sería aproximadamente la zona en la cual tendríamos un cierto nivel de soporte. Ha subido mucho, está muy alejado de lo que son las líneas principales de tendencia, pues aquí nos cae, ¿vale? Jamás veremos en este tipo de productos subidas lineales. O sea, lo ideal sería que subiera muy despacito, muy tranquilo, muy relajado, muy fácil y muy sencillo, sin ningunos movimientos bruscos ni hacia arriba ni hacia abajo. Eso no es así, al final es un reflejo de toda la gente que está aquí dentro y de todas las inquietudes. Entonces, que no nos extrañe que en ese movimiento de largo plazo tengamos caídas como estas,
a la cual luego alguien le buscará una explicación. La explicación que hemos dado nos parece razonable, pero en el fondo nos da un poco igual. La razón no es importante. Si tú eres de corto plazo, claramente tienes que buscar un cierto nivel de protección y tienes que haber visto que cuando en gráfico horario o en gráfico de 15 minutos se perdió este nivel, pues haber cerrado la posición. Y si tú eres una persona de largo plazo, pues tienes que tener claro que cuando se acerca a estos niveles es otra vez otra zona de entrada, ¿vale? Entonces, aunque es el mismo producto que es el Bitcoin, dependiendo de nuestro plazo y de nuestro apalancamiento, lo veremos de una forma u otra. Entonces, cuando alguien pregunta, ¿y qué va a hacer? Pues, ¿a qué plazo? ¿Cuál es tu horizonte de inversión? ¿Cuál es tu nivel de apalancamiento? Si tu horizonte de inversión es a muy largo plazo, pues todas estas correcciones fuertes de 1, 2, 3 días, hoy es lunes, pues el martes o miércoles a última hora, pues puede ser buen momento para intentar aprovechar y comprar. Al final lo que te interesa es que tu media de compra sea lo más baja posible y que tu media de venta, si vendes, sea lo más alta posible. Pensad que al final solo hay 21 millones. Con que haya 21 millones de personas con un Bitcoin, el nivel se ha agotado. Entonces, si ese es nuestro horizonte de muy largo plazo, cualquier oportunidad es buena. Si somos traders, evidentemente tenemos que irnos al 15 minutos, al 5 minutos y utilizar otro tipo de herramientas. Y todos tienen cabida dentro del Bitcoin. Y siempre pensad una cosa, a medida que el plazo se reduce, la diferencia del Bitcoin con otras criptomonedas, con otras divisas, disminuye, ¿vale? En el corto plazo, en el muy corto plazo, no es tan relevante que sea una divisa no inflacionaria, en contrario deflacionaria, con 21 millones máximo, mientras que en el largo plazo sí que lo es relevante. En fin, veremos a ver cuándo se acaba. Espero que estos conceptos de barridos que continuamente se ven, este no es el primero, en este gráfico tenemos un barrido, tenemos dos, y en menor medida este sería el tercero al menos, ¿vale? Fijaos aquí otro cuarto, que claro, cuando tú vas viendo el corto plazo, lo vas viendo simplemente en el riguroso contexto de los movimientos que teníamos aquí. Pues aquí es una caída de aproximadamente un 20%, pues algo parecido es una caída, pues a lo mejor de aquí del 2800 al 1900, que es un 30, o de 1300 al 1100, que también es algo más de un 15%. Entonces, pensad esto, pensad que cuál es tu horizonte y cuál es tu nivel de apalancamiento, porque a lo mejor merece la pena guardar un poquito de tenerlos en el largo plazo y no olvidarse de ellos, porque si de verdad quieres trabajar en el corto, pues necesitas otras herramientas y otros niveles. Un abrazo y hasta siempre.